haber venido de verdad en un día tan complicado por tantas cosas. Antes una cuestión de orden. ¿Cuánta gente ha leído el libro y cuánta gente no lo ha leído? ¿Cuántos habéis leído el libro? Vale, entonces no revelaré determinadas cosas porque si no, no tendría mucha gracia. Pero bueno, el objetivo de esta sesión hoy aquí en Tercios Viejos, que siempre me acoge con enorme generosidad, era compartir con vosotros un poco lo que había sido este libro, cómo había aparecido, por qué y qué es lo que cuenta, ¿no? El jinete de luz. No sé si le tapo a alguien la visión. Bueno, vamos a hacer una cosa. La visión de la pantallita, que tiene su gracia. Generalmente yo no uso pantalla nunca, pero esta vez sí que me hacía ilusión porque hay algunas cosas que quería enseñaros. El ratón se esconde. Aquí está. Ahí vamos. Este libro forma parte de una serie de novelas. En principio se pueden leer indistintamente, unas de otras, ¿no? Pero todas están centradas en una misma época y en un mismo escenario. Esa época es el origen del reino de Asturias, pongamos años 780 hasta mediados del siglo IX. Empezó la historia con el caballero del jabalí blanco, sigue con el reino del norte, los demonios del mar y ahora el jinete de luz. Y si la esfera quiere, habrá otra, pero ya veremos, de momento no está previsto. Todo esto compone, de hecho, una tetralogía a la que vamos a llamar Sangre de Reyes y que en su momento saldrá toda junta. Pero bueno, el jinete de luz es la última de estas novelas. Yo lo que quería compartir con vosotros cómo empezó toda esta historia y cómo hemos llegado al jinete de luz. El origen de todo fue no fueron las novelas, fueron los libros de historia. Cuando empecé la historia de la Reconquista con la esfera, que tiene una historia simpática, porque esto empezó siendo un programa de radio, eran guiones de radio originalmente, en la COPE, en la noche, cuando la COPE era COPE y no hubo COPE, como dicen ahora. Pues empezamos a contar la historia de la Reconquista y tuvo mucho éxito, funcionó muy bien, la gente lo escuchaba mucho. Esos guiones los convertimos en libro, porque la esfera lo vio, le gustó y tal, y salió el primero que era La gran aventura del reino de Asturias, luego siguió Moros y Cristianos, y después Santiago y Cierra España, que no son novelas, son libros de historia tal cual. Lo que pasa es que la historia esta es tan fascinante que aparecen un montón de episodios que son enteramente novelescos, absolutamente épicos. Y concretamente en el primero de los volúmenes, el de la gran aventura del reino de Asturias, que cuenta pues desde la invasión musulmana hasta que el reino de León llega al Duero, surgió un elemento que a mí me llamó muchísimo la atención. Un elemento que sabemos que existe, pues está en las crónicas, está en la arqueología, pero sabemos muy poquito más. Y es la historia de los primeros colonos. Es decir, la idea habitual que tenemos en la cabeza de que la Reconquista es pues, cuestión de reyes y obispos que se lanzan contra el infame sarraceno, no es del todo completa. De hecho, como empieza la Reconquista de verdad, físicamente, es con campesinos. Son familias de campesinos que deciden saltar los montes cantábricos hacia el sur, donde hay enormes espacios que han quedado absolutamente desiertos. Pasan caravanas, sí, son caravanas en realidad, de cazadores de esclavos, es decir, hay peligro, pero el campo está abierto para quien lo quiera tomar. Y entonces empieza una aventura formidable que es la de los colonos. Eso empieza a ocurrir, luego veremos algunos detalles. A partir de ahí comienza lo que es Castilla y trataros de poner en la cabeza de una persona de ese tipo. Conocemos además los nombres de los primeros, o al menos de los primeros documentados, que son un matrimonio que se llaman Levato y Muniadona, porque en la historia medieval española aparecen las mujeres siempre. Es una singularidad en los diplomas y tal. Bueno, pues Levato y Muniadona, que vienen probablemente del Valle de Carranza, entre lo que es Cantabria y Vizcaya, saltan los montes Orduntes y empiezan a colonizar el Valle de Mena. Y a partir de ahí, valle tras valle, ahora lo veremos, empieza el proceso de la repoblación, que va a ser en realidad como comienza la Reconquista. Y es una historia impresionante. Es decir, lo que tiene a la cabeza es el salvaje oeste, con la diferencia de que en la conquista del oeste lo que hay enfrente son tribus primitivas, y aquí lo que tienes enfrente es el Emirato de Córdoba, nada menos. Pero bueno, así comenzó. Ese dibujo que recoge una escena de ese proceso de colonización, pero como esto es una sorpresa que os voy a dar al final, pues lo contaré de qué va. Pues lo contaré un
un poquito más tarde, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener presente es lo que era España en aquel momento. Porque si veis el habitual mapa de Wikipedia, lo que veis es una gigantesca mancha verde. No, la marcha verde vino después. Mancha verde, que corresponde al Emirato de Córdoba. Y arriba un poquito, una cosa pequeñita que es el Reino de Asturias. Pero en la realidad no era así. Es decir, el control político real del Emirato de Córdoba, control político, militar, económico, en realidad se paraba en el Guadarrama. Al norte del Guadarrama ya está el Monte Cantábrico, todo el Valle del Duero, toda la meseta norte. Lo que había era una gigantesca tierra de nadie, deliberadamente convertida en tierra de nadie. Parece que al que se le ocurre la idea es Alfonso I, el heredero de Fabila, de hecho era yerno de Pelayo, cuando en una situación de mucha debilidad y gran caos en el mundo musulmán, dice, pues es el momento de ir a todos los pequeños reductos cristianos que han quedado ocupados por los bereberes, llegar, matar a los bereberes y llevar a los cristianos. Dicho así, parece una operación sencilla, pero bueno, no debería de serlo mucho. El asunto es que en ese proyecto Alfonso I, que pasará a la historia como Alfonso I el Católico, es de hecho quien construye el reino, es él, empieza a liberar un montón de ciudades y un montón de espacio. Y ese espacio queda prácticamente vacío. Vacío no de gente, aunque con poca gente. Vacío sobre todo de orden. Es decir, queda desvertebrado. Desde el punto de vista estratégico es una gran idea. ¿Por qué? Pues porque a cualquier ejército que vaya desde Córdoba hacia el norte le priva de avituallamiento. Es decir, que desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa o del salto tecnológico que diría Pedro Sánchez, pues es una gran idea. Bueno, eso es lo que concierne al Emirato de Córdoba y al Reino de Asturias. Pero había más. A mediados del siglo IX lo que tenemos es un mundo muy singular, étnicamente hispano por completo, religiosamente musulmán, que es el de los Banu Qasi. Los Banu Qasi es una vieja familia goda, probablemente romana incluso, que se llaman Casio, y que en el momento de la conquista musulmana pactan con los musulmanes convertirse al Islam a cambio de que les respeten su control sobre el Valle del Ebro. Lo habían ostentado ese control desde seguramente siglos atrás. Construyen un mundo propio, los Banu Qasi. Al norte, lo que aún no se llama Reino de Navarra, es Pamplona, y no es enteramente un reino, con Íñigo Arista. Banu Qasi, musulmanes, y aristas cristianos están emparentados entre sí, o sea, se casan entre ellos. Así es, se han repartido la montaña y el llano, a la montaña los aristas, al llano los casios, los Banu Qasi, y al mismo tiempo en las montañas, en el Pirineo, están empezando a construirse los condados que luego darán lugar, que enseguida darán lugar a la marca hispánica y finalmente a los condados de Aragón y a los condados catalanes, y en aquel momento es un mundo enteramente naciente. O sea, imaginaos un señor, normalmente de origen godo o franco, algunos autóctonos, los Galindo, los Aznar, etcétera, con 300 o 400 guerreros y 7.000 u 8.000 campesinos en lo que es el Pirineo. Y tampoco hacía falta más realmente para controlarlo, porque es una zona geográficamente muy complicada. En ese contexto es donde el Reino de Asturias trata de convertirse en un reino. Y es una historia extremadamente complicada. Desde el origen hay dos grandes familias, dos grandes linajes. Por una parte está el de Pelayo y por otra parte está el de su consuegro Pedro de Cantabria, que era el dux godo de la fortaleza de Amaya, que va a colaborar en la derrota musulmana en Covadonga, fuera como fuera el episodio, y que a partir de ese momento esos dos linajes van a estar teóricamente aliados y en la práctica, sobre todo por los descendientes, disputándose el poder. Disputándose el poder sobre un territorio que conviene tenerlo en la cabeza. Hoy vamos al norte, a Galicia, a Asturias, a Cantabria, pues es un paraíso, a mí me parece maravilloso, yo viviría allí, ¿bien? Pero tenéis que imaginaroslo en el siglo IX sin carreteras. Es un sitio muy complicado de controlar, claro. Es decir, que entre Gamonedo de Onís y Gamonedo de Narcea, que hay, creo que son 3,5 kilómetros en línea recta, sobre el mapa, se tarda un día en ir de uno a otro. Bueno, es que Asturias es así, es que todo el norte es así. De tal forma que el control político sobre los señores de la tierra allí es extremadamente complicado.
si además hablamos de la zona más, digamos, organizada y desarrollada del reino, que en aquel momento era Galicia, sobre la base de los grandes señores de la tierra, todavía más complicado, porque esta gente había desarrollado sus propias dinámicas de poder. Y un señor gallego mandaba mucho porque tenía suficientes recursos para tener su propia mesnada militar, claro. De tal forma que todo el proceso previo es un intento permanente de los diferentes reyes del linaje de Pelayo, con sus asesinatos, sus historias por medio, para tratar de dar una unidad política a todo ese mundo extremadamente heteróclito. En realidad, el primero que consigue esto, es decir, que esto funcione como un reino, como un, si queréis, un estado, valga el término, que sea un poco extemporáneo, es Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto llega al poder después, es una historia interesante, ¿eh? Alfonso II el Casto era el descendiente directo de Pelayo, el último. Bueno, desde niño lo educan para ser rey. Cuando va a tomar el trono, le dan un golpe de estado y se tiene que escapar. La segunda vez, ya había tenido que huir de niño anteriormente. Le dan un golpe de estado y se tiene que refugiar en las tierras de su madre, que era una vascona que se llama Munia, pues os podéis imaginar allí, en los montes de Álava, allí refugiado. Se suceden los reyes, tenemos a Aurelio, tenemos a Mauregato, a ellos atribuye la tradición, luego lo veremos, el asunto de las 100 doncellas, el tributo a aquel, y finalmente con el rey Bermudo, que es un señor al que sacan del convento para que sea rey, diácono. Aquí tiene sitio, Paco. Tiene una derrota militar estrepitosa en el río Burbia y no queda más remedio que ir a buscar a Alfonso para que llegue al trono. Y estamos ya en el año 789 aproximadamente. Y Alfonso II del Casto lo que se encuentra es, ya es un tipo de 30 años, lo que se encuentra es un reino enteramente desarticulado, militarmente vencido, expuesto permanentemente a las racias, a las aceifas, a las campañas de saqueo de los musulmanes, pero él tiene una convicción, y por eso es tan importante Alfonso II el Casto. Él tiene la convicción de que lo que antes hubo en Toledo, es decir, la legitimidad del reino godo, ahora está en Oviedo y es él. ¿Y por qué? ¿Con qué razones? Es un acto de voluntad política pura. Y de hecho es la única forma de salvar el reino. Lo que es tan maravilloso en la historia de Alfonso II es que concibe una idea, que es una misión enorme, es decir, toda la península me corresponde, ¿verdad?, en una situación tan extremadamente frágil como la que tenía en aquel momento. Y él empieza a construir progresivamente un reino relativamente cohesionado, por supuesto, en comparación con lo que había antes. Esto, por cierto, forma parte de la primera de estas novelas de las que os contaba, El jinete de luz, transcurre precisamente en la historia de Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto entabla relaciones, pues, un monarca de gran estilo, relaciones con los francos. Unos orfebres francos, al parecer, son los que elaboran la Cruz de los Ángeles, que vemos ahí arriba. Él entrega su castidad como prenda a Dios para que le acompañe en el reinado, por eso será Alfonso II el Casto. Estuvo casado con una franca que se llama Berta, al parecer, pero no tuvieron hijos. Y Alfonso es el que coge Oviedo, que era un pequeño monasterio encima de una colina, del Monte Obetus, y lo convierte en una ciudad episcopal. Ese dibujo que aparece ahí, con infantiles rasgos, que son los de mi mano, reconstruye todas las investigaciones arqueológicas a partir de 1934. La fecha no es casual. Los animales de la OGT en la Revolución de Octubre volaron la Cámara Santa. Al volarla, mira tú por dónde aparecieron los cimientos de la catedral original. De tal forma que lo que las crónicas contaban de cómo se fundó Oviedo y cómo creció, quedaba verificado por los zócalos que aparecieron después de la explosión. De tal manera que sobre la iglesia inicial de San Salvador y el monasterio de San Vicente, que son, por así decir,
las piedras fundacionales de Oviedo. Si vais a Oviedo, en la parte de atrás de la catedral hay una placa que pone aquí el abad Fromistano y no sé qué, Máximo y Fromistano fundaron, es exactamente ahí, en esa colina. Empezó deliberadamente Alfonso II el Casto a construir más cosas para hacer una ciudad episcopal. Insisto, estamos hablando de un reino que era muy pequeñito, en unas condiciones extremadamente menesterosas, pero él tenía en la cabeza eso. Si él no construía una capital digna de su misión, ahora me detendré en la misión, no tenía sentido lo que iba a hacer. Así que a la catedral de San Salvador, que es esto de aquí, o basílica, en fin, le añadió una iglesia, la Basílica de Santa María. Hoy está integrada y en Santa María están las tumbas de los reyes de Asturias, unos palacios episcopales, todavía hoy se conservan, la Torre de San Miguel, y una iglesia que sirvió como experiencia piloto desde el punto de vista estético, esta es una historia preciosa, que es San Tirso. Si hoy vais a Oviedo, San Tirso está pegada a la catedral. Claro, la catedral ha crecido mucho, ¿no? Y solo queda un testero de la construcción original. Pero parece que es en esa iglesia donde empezó a experimentarse con volúmenes en lo que iba a ser una forma de construcción enteramente nueva, recogiendo la herencia visigoda, pero sobre todo incorporando lo que venía del mundo de los francos, de Aquisgrán, etcétera, ¿no? Y de Lombardía. Entre otras cosas, la posibilidad de construir techumbres de piedra. Y esto fue una enorme innovación. En aquel momento, en Córdoba, el Emirato de la Mezquita, la techumbre era de madera, porque no existían recursos técnicos suficientes para sustentar una techumbre de piedra en la península ibérica. Hasta que el arquitecto de San Tirso, que se llamaba Tíoda, y del que no sabemos nada más que el nombre, descubrió enormes canteras de piedra volcánica, de piedra toba, al parecer en el norte de Burgos. Claro, la piedra toba la puedes levantar, de tal forma que así las techumbres de todas esas construcciones eran ya por primera vez de piedra. Pero lo más importante, además de todo esto, que en sí mismo es una maravilla, es que tenéis Oviedo en la cabeza ahora mismo, porque si tenéis Oviedo en la cabeza, de la muralla solo queda este trocito. Queda la calle Jovellanos, y aquí hay una cafetería, y por aquí venden moscovitas y todas esas cosas. Bueno, pues esto es lo que queda de la... Esta parte es la que queda de la muralla. Pero la idea política de gran aliento que tuvo Alfonso II el Casto es la de, las crónicas asturianas lo reflejan así, restaurar el orden gótico en el palacio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues parece una cosa como de protocolo, pero en realidad es esa apuesta que antes os contaba, es decir, ahora el godo soy yo. Y él empieza a reconstruir toda la corte como la corte goda, y todo el concepto del reino como si fuera otra vez el reino godo de Toledo, lo cual quiere decir yo tengo derecho a recuperar todo el reino godo. Desde el punto de vista, digamos, ideológico, para utilizar un término contemporáneo, la reconquista en realidad empieza aquí. Luego queda mucho más expresa en Alfonso III el Magno, que, bajo cuyo cetro se escriben las crónicas, pero es Alfonso II el que tiene la idea. Claro, si tú juntas, por una parte, el momento épico de los colonos, y por otra parte, el momento magno político de un rey que dice, me da igual que estemos hechos un desastre, yo quiero recuperar toda la cristiandad, el momento es maravilloso. Para hacer novelas es una cosa, en fin, extraordinaria. Desde el punto de vista de lo que estaba siendo la colonización, hay que ver lo que son los saltos que da la gente, es decir, desde la Liébana, la Trasmiera y hay Asturias de Santillana y Asturias de Oviedo, ¿no? Bueno, pues el salto a los valles de lo que hoy es el norte de Burgos, es ese valle de Mena, que es el primero, es impresionante, porque es que van con lo opuesto, ¿eh? O sea, no hay un ejército que les proteja, son ellos. Ellos son incluso sus propios sacerdotes. Esta pareja de Batu y Muñadona, que antes os contaba, tienen dos hijos, Víturo y Hervigio, que van a ser sacerdotes los dos. Víturo y Hervigio, a su vez, recogen todo eso y siguen repoblando. Y la corona sanciona las repoblaciones, es decir, las autoriza. Y ocasionalmente manda a alguien, un general, no, un obispo, el obispo Juan de Valpuesta, por ejemplo, para que organice, ¿no?
la Iglesia se convierte en columna vertebral de la repoblación y empiezan a aparecer comunidades libres que son muy importantes desde el punto de vista de la historia política española, porque en Europa en aquel momento el régimen era romano de servidumbre. Pues había un señor que dominaba la tierra y el que no, pues su puesto en el mundo era trabajar para el señor. Aquí, de repente, se abre la posibilidad extraordinaria, única en el resto de Europa, de que un siervo puede dejar la tierra en la que estaba para ser su propio señor. Se va a jugar la vida, pero puede ser señor. Y en la mentalidad de aquel momento era lo más. Por eso la gente empieza a saltar y por eso el flujo de colonos empieza a ser incesante. De estos Víturo y Hervigio que os contaba, hay una historia bien divertida, que es aquí donde aparece cuando el nombre de Castilla por primera vez. El nombre de Castilla aparece por primera vez precisamente en este escenario, en una donación que hace Vítulo, el hijo de Levato y Muniadona, de un monasterio. Un monasterio que tiene una historia bien bonita, porque es el que construyen Levato y Muniadona y la gente que trabajaba con ellos cuando se sienten viejos para retirarse allí a morir. O sea, hacer una iglesia para morir allí. Bueno, en la donación de esos terrenos aparece por primera vez la palabra Castilla. Si hoy vais al Valle de Mena, veis la placa, aquí en este mismo sitio, la asociación de Alfonso Ruy Gómez, en fin, echándole muchísimo mérito, ha reconstruido cómo podía haber sido aquella iglesia inicial. Es muy bonito verlo, ¿no? Además por dentro es muy bonita la iglesia. Muy primitiva, pero muy bonita. Y aquí es donde en la escritura de donación dice textualmente: en estas tierras de las Bardulias que ahora llamamos Castilla. A partir de ese momento nace Castilla. Estamos hablando de principios del siglo IX. Así que junto al mundo político de la corte de Oviedo, donde hay una auténtica revolución, de hecho tanta revolución que a Alfonso II del Castro le van a dar 2 golpes de estado más y bueno, le secuestrarán en un momento determinado. Eso forma parte del libro del Caballero del Jabalí Blanco. Aparece este otro mundo ferozmente épico de los campesinos en la frontera. Y es una frontera enorme. Es una frontera... Este es un mapa que aparece en el Jinete de Luz. Si os vais desde el Alto Campo, Reynosa y por ahí, ¿vale?, hasta La Rioja, todo esto es la frontera. Les protegen las montañas, claro. Y en todos y cada uno de los valles de esta frontera empiezan a aparecer castillos y empiezan a aparecer núcleos de población. Los castillos son en este momento torres defensivas y nada más. Hay alguno bien bonito como el de Tedeja, por ejemplo, que tiene un papel fundamental en mis historias, porque allí es donde yo imagino que se forja la familia de los Mena, ¿no? Alguno que ha ido ampliándose con el paso del tiempo, del que tenemos solo, luego veremos alguna imagen, solo la torre, y luego un castillo enorme que ha crecido alrededor, como el de Frías, que es literalmente un castillo construido sobre un risco. Una frontera natural que es Peña Amaya. Peña Amaya, hasta si cogéis la carretera de Palencia a Santander, la nueva, la fácil, ¿no? Antes de llegar a Aguilar de Campo, Alar de Rey a la derecha, pues ves la montaña. Eso es Amaya. Es una peña Amaya, ¿vale? Pero es una peña que era un castillo. Aprovechando la peña se construyó allí un castillo. Era un punto clave de la repoblación. Lo había sido desde el principio, si recordáis, el Dux Pedro, el que forma parte, el que da lugar al gran linaje junto al de Pelayo de los reyes de Asturias, había sido duque de Amaya. Amaya es, como ocurre con León, una posición defensiva pensada desde tiempos de los romanos para defenderse no del sur, sino del norte. Claro, León se construye para protegerse frente a las tribus cántabras, astures, etc. Amaya se construye, seguramente en época romana, pero con toda seguridad goda,
para lo mismo. De repente cambian de función. La primera repoblación de León, que tiene lugar con el rey Ramiro, forma parte del libro El Reino del Norte, una novela de este ciclo. Se encuentra con el problema estratégico básico de que es una posición pensada para protegerse por el lado contrario. Entonces tienes que darle la vuelta a todo, repoblarla de tal forma que te pueda servir para defenderte del sur. De hecho, la primera vez fracasan. Habrá después una nueva repoblación que ya será definitiva, pero la primera vez fracasan. Todo el cauce del río Ebro se va poblando de estos señores, pequeños señores, que empiezan a construir allí su propio mundo y que crean una mentalidad enteramente distinta a la del resto del reino. En Galicia sigue siendo el mundo de los señores y de los siervos, como había sido siempre. Asturias era un mundo tan primitivo como lo había sido siempre, pero ahora con la dinámica política que le había imprimido Alfonso II el Casto. Y aquí empieza a construirse un mundo enteramente diferente, de gente con otra mentalidad completamente distinta, porque son señores de sus tierras. Y son señores de sus tierras y van a dar la vida por defenderlas. Por supuesto son súbditos del rey, claro que sí. Y por supuesto son obedientes a la Iglesia, faltaría más. Pero sus derechos son suyos. Y esa generación de derechos propios empieza a construir una mentalidad que andando el tiempo será la que dé lugar a eso que se llama los hidalgos. Y luego los hay bastante paranoicos que no soportamos ver un cuadro torcido. Bueno, toda esta zona de la frontera es el escenario básico de todas las novelas. Me parece un mundo maravilloso y además a mí me gusta mucho patear los escenarios, es lo más divertido que hay en una novela. Y claro, para todas estas novelas he andado por ahí pues lo que no está escrito. Lo cual, a su vez, aprendí de Claudio Sánchez Albornoz, que es uno de los grandes autores de la Reconquista, es absolutamente básico, y que el tío tuvo las narices de, antes de contar lo que estaba pasando, recorrer los caminos como eran entonces, el camino de Mesa, el puerto de Ventana, etcétera, que hoy los ves y hay que 4x4, pero bueno, él los hizo para poder contarlo. Pues yo, modestamente, lo mismo, para documentar todo esto, tienes que estar allí, y además es muy importante para entender cómo podía ser la vida allí, porque si no, no te haces una idea. La batalla de Cornellana, por ejemplo, que es una batalla básica del libro del Reino del Norte, tú vas a Cornellana y hay un puente, una gasolinera, un riachuelo, y aquí una batalla. Claro, tienes que imaginártela en el año 842, que es cuando se produjo. Cómo era el cauce entonces, lo que es posible medir, cómo era la vegetación entonces. No había eucaliptos entonces, contra lo que dice alguna célebre autora. Eso se importa mucho después desde Australia, y así puedes reconstruir un poco una batalla. Además, una batalla básica es el terreno, ¿no? Este es el escenario fundamental, y este escenario es el que se incorpora plenamente al Jinete de Luz. Hasta entonces, tanto en el Caballero Jabalí Blanco, como en el Reino del Norte, como en los Demonios del Mar, que cuenta la primera invasión vikinga a España, que fue nada más llegar Ramiro al poder, a los contrarios de Ramiro, habíamos estado, digamos, en esta otra parte del reino. Pero aquí, ¿qué estaba pasando? Pues aquí lo que estaba pasando es que había un mundo que había quedado aparentemente como olvidado. De hecho, no sabemos nada de él más que lo que nos ha legado una cierta tradición muy tardía. ¿De qué estaba pasando en La Rioja? Porque tenemos el poder Banucasi, pero los Banucasi nunca habían tratado de entrar en Álava. Sabemos que en Álava era el escenario habitual de correrías, de saqueos, porque no había protección, pero siempre al este de los Obarenes, rara vez por el valle de Añana, donde está Miranda de Ebro. Sabemos que era una zona que en su momento debió de ser riquísima. Aro se llama así porque era un faro. Era un faro para guiar a los barcos que venían Ebro arriba llevando mercancías. Debió ser muy importante. Sabemos que la calzada romana que va de Tarragona, Zaragoza, Calahorra, pasa por aquí para terminar en Sasamón, Astorga, etc. Era una de las grandes calzadas. Debe ser una zona muy importante, pero había quedado enteramente desarticulada. El punto de partida del Jinete de Luz es el momento en el que comienza la repoblación en la zona de la Bureba, es decir, la comarca que hay al sur de los Montes Obarenes, al oeste de lo que es La Rioja,
y un viejo señor, que según la tradición, la familia de Lantarón, ¿verdad?, guarda el lugar, se encuentra con un desafío musulmán insólito. Le piden 100 doncellas. Ahora explicaré de dónde viene de las doncellas y por qué. Bueno, lo voy a contar ya. Es que va a ser... No, lo voy a contar después, porque es que cada cosa tiene que ir por su orden. Ramiro, el rey Ramiro es un personaje muy interesante. Os voy a contar un secreto. Yo tengo una imaginación limitada contra lo que pueda parecer cuando hago televisión. Mapa. ¿Qué parte de aquí pertenece a los Banu Qasi o aquí no sale nada de los Aquí no, porque los Banu Qasi empezaban aquí. De hecho, los Banu Qasi nunca tuvieron la menor gana de extenderse al oeste, no lo necesitaban. O sea, los Banu Qasi era la maravilla agraria que hoy es La Rioja. Pero la de entonces, o sea, hasta Calahorra, ¿no? Entonces, jamás pasaron el río Tirón. No, sencillamente no era su zona, ni se les había perdido nada allí, y era poca gente, ¿no? Y tenían el mundo en la mano, Arnedo particularmente, Arnedo y el viejo castillo de Arnedo que todavía existe. Entonces, Albelda de Iregua, eso era de los Banu Qasi. Sí, y Albelda de Iregua es básica precisamente en la batalla de Clavijo que ahora veremos. El secreto que os iba a contar es que yo tengo una imaginación limitada, a pesar de que la política española te sorprende cada día, y antes de las novelas me hago un casting por los personajes. Es probable que ahora a alguien le defraude porque se ha imaginado algún personaje con otro aspecto, claro, pero para poder entender... Vamos a ver, cuando tú haces historia, en realidad es todo mucho más sencillo. O sea, documentas, recoges documentación, estructuras un texto, lo que vas a contar viene respaldado por citas, por fechas, por fuentes documentales. Cuando haces una novela, y más en un periodo como el siglo IX, yo siempre digo que es como un puzzle en el que tenemos 12, 14 piezas que sabemos que son reales, y el resto tienes que recomponerlo con piezas que inventas tú. Pero no pueden ser piezas cualquiera, tienen que ser coherentes, tienen que ser verosímiles, y entonces tienes que empezar a investigar otras cosas. Es decir, cómo olía, por ejemplo, cómo se vestía. Consuelo Sanz de Bermón acaba de sacar un libro maravilloso sobre la indumentaria histórica española, a ver si me lo lleva al programa la semana que viene, que me parece que sí, para que lo cuente, todo ese tipo de historias. ¿Y qué cara tendría la gente? La cara es básicamente la misma, eso sí lo sabemos por la continuidad de haplotipos y tal, tenían nuestras caras. O sea que transmutaos, imaginaos vestidas de otra forma, contra lo que dice la leyenda urbana, la gente no olía peor, se lavaba mucho, bueno, en fin, sí, lavaba mucho, y a partir de ahí tienes que construir unas caras, ¿no? Bueno, este por ejemplo es el casting de solo parte de las novelas, para quienes esto no lo debería hacer porque limita un poco la imaginación de quien lo vaya a leer, pero bueno. Para el rey Ramiro, por ejemplo, me inspiré en el actor que hace de Robert Baratheon en Juego de Tronos. Es que tiene toda la pinta. Ramiro es un señor que llega al trono con prácticamente 50 años. Es el hijo del rey que ha perdido en el Burbia, es el que sacaron del convento. O sea, viene con una historia familiar jodida. Viene de la familia que había participado en el asesinato del rey Fruela, el padre de Alfonso de Castro. Estaba ya, se había criado medio rehén, medio invitado en la corte, con el propio Alfonso al principio de su reinado. Se había retirado ya a vivir en Galicia, en sus tierras, como un señor rural, y 50 años del siglo IX son muchos años. Ahora con 50 estáis todos hechos una rosa, pero en la época no. Y a este lo sacan de la granja para hacerle rey, porque es la última voluntad de Alfonso. Por cierto, que hay una polémica muy interesante en Asturias ahora sobre esto, pero bueno, ahí no entraré. Claro, ¿cómo te lo imaginas? O sea, es un guerrero que hace mucho tiempo que ya no pelea, caza jabalíes, ya está. Por tanto ha engordado, claro. Es un señor ya mayor, o sea, está fondón. Bueno, pues es que era este, o sea, que no podía ser otro. Como es viudo, se tiene que casar con alguien, ¿vale? ¿De dónde lo saca? Él no quiere seguir casándose con nadie, ni de la corte de Asturias, que está llena de puñales, ni de Galicia, que se están levantando cada 2 por 3, y encima se casa con una familia, se va a levantar otra. ¿Qué hace? Dice, voy a sacar a mi mujer de Castilla.
Pero en Castilla ya hemos visto que lo que había era fundamentalmente pequeños señores libres. Entonces aparece en la historia una mujer que se llama Paterna. Algunos la llaman Urraca en ciertas crónicas, pero hoy sabemos indiscutiblemente que se llama Paterna porque en Santa María del Naranco se ha encontrado una lápida de Paterna. O sea que la reina era Paterna. Paterna es una mujer con la que no va a tener hijos, pero es una señora, en principio más joven, a la que sacan de allí sabiendo que no la han sacado de allí para procrear. Ramiro tiene ya 3 hijos, y uno va a ser el heredero del trono. Y fundamentalmente es para unir los dos extremos del reino. Ramiro estaba de señor en Galicia, se saca a la mujer de Castilla, es la historia que se cuenta en el Reino del Norte, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo imaginarte a Paterna? Pues una chica criada en el campo con las vacas y tal. Bueno, encontré una atleta que me sugirió que podía ser perfectamente la cara de Paterna, una mujer de ese tipo. Paterna tiene un hermano que se llama Rodrigo, que será el conde Rodrigo, el primer conde en Castilla, todavía no de Castilla, que era más joven que ella. De hecho, hay algunas crónicas que habían pensado que quizá pudiera ser un hijo, pues sabemos que no era un hijo. En ningún modo, no es seguro que fuera un hermano, pero bueno, desde el punto de vista narrativo encaja, lo saqué de aquí. Es un personaje muy importante, sobre todo en las 3 novelas posteriores. Hay un personaje clave, que es Hernán de Mena, que es el protagonista, hijo del primer héroe del Caballero Jabalí Blanco, y así sucesivamente. Sabemos que hay un rostro de Abderramán que se reprodujo en época muy tardía a partir del Mir de Córdoba, Abderramán II, a partir de las descripciones de la época. No sabemos nada más. De su historia sí sabemos muchas cosas. Todo lo que cuento en el libro sobre la corte de Córdoba está hiperdocumentado, felizmente, porque tenemos muchos materiales. Sabemos, por ejemplo, que no repudió, porque eso no lo podía hacer por razones políticas, pero sí apartó a su primera esposa, Bujair, porque se había enamorado locamente de una concubina que se llamaba Taruba. Taruba era una cristiana que había sido capturada como esclava y a fuerza de astucia había conseguido convertirse en la dueña de Córdoba. Empezando por el corazón del emir. Claro, Tarub quiere decir hechizo. Dicen que era por sus ojos. Bueno, hay Tarub. Y en la corte de Córdoba había un personaje fascinante, el eunuco Nasser Abulfat, que era también un niño cristiano del arrabal de Córdoba. En el arrabal de Córdoba, el padre de Abderramán sofocó salvajemente una rebelión. Parte de esa, bueno, la represión fue 30.000 desterrados, porque Córdoba había crecido enormemente, había mucha más gente de la que cabía. Y de entre los notables de la ciudad, 300 crucificados y sus hijos castrados. Muy pocos sobrevivieron. En la operación del eunucaje la hacían, teóricamente, según el Corán, los musulmanes no pueden alterar lo que Dios ha creado, pero pueden encargar a los judíos que lo hagan. De hecho, entonces en Écija había unos judíos que se encargaban de las castraciones. No siempre salía bien. De hecho, rara vez salía bien, pero bueno, los que sobrevivían se convertían en figuras, si eran listos, enormemente, porque eran los únicos que podían entrar en los harenes, claro. Es el caso de Nasser Abulfat. Nadie conoce su nombre como niño cristiano, él se convierte y a fuerza de astucia y mala leche empieza a crecer. No voy a explicar la intriga de poder en la que se ven envueltos, pero si la leéis que sepáis que es estrictamente real. Bueno, Aldonza, la hija ciega del rey, Nepociano, el gran señor que conspira contra Alfonso, Olmundo de Vice, uno de los caballeros imaginarios. Yo todo esto lo hago normalmente con estas caras. Luego se me olvidan, pero me viene muy bien al principio para ir pintando los caracteres. O sea, yo les miro las caras, hablo con ellos un rato y me hago una idea de su carácter. Y luego algunos vuelan solos, que es lo más divertido que hay con las novelas. Por ejemplo, Aldonza, la hija ciega del rey, es un personaje que se me ha ido de las manos por completo. Y en este libro vuela sola, pero es muy divertido, la verdad. Porque tú estás escribiendo y de repente te vienen a la cabeza cosas que está haciendo que no era lo que tú tenías previsto. Te obliga a recomponer toda la narración, pero eso le da, digamos, más viveza, ¿no? Ramiro se encuentra con este paisaje y Ramiro tiene que sobrevivir mayor
en un reino donde, hombre, él al fin y al cabo es un recién llegado, de una familia problemática, el gran rey que ha reinado medio siglo, nada menos, que ha muerto con 82 años, Alfonso, ya se ha muerto, y él nada más llegar tiene una guerra civil, es lo que se cuenta en el Reino del Norte, que le plantean los señores asturianos que no quieren que haya un rey designado por herencia, sino que sea elegido por los nobles como siempre se había hecho, es la problemática que hay en el mundo godo. Enseguida, según consigue sofocar eso, llegan los vikingos e invaden Galicia, que es la segunda cosa que se encuentra Ramiro, y que es lo que salen los demonios del mar. Y según la tradición, lo tercero que se encuentra es la batalla de Clavijo. O sea, que este hombre no paraba de pasarle cosas. Reinó apenas 8 años, Ramiro. Me imagino que moriría agotado. Bueno, me lo imagino y lo he escrito, pero eso no lo voy a contar ahora. Un escenario que a mí me resulta muy fascinante y que aquí he reconstruido mucho es el Monte Naranco. Si vais al Monte Naranco en Oviedo, hoy lo que veis es solo esto, Santa María y un trocito de San Miguel del Lillo. Pero sabemos por las crónicas que la idea original que tenía el rey Ramiro era construir no exactamente una ciudad palatina, pero un complejo para él, ¿no? Sabemos también por la arqueología que San Miguel, que hoy vemos con ese trocico, en realidad era 4 veces más grande. Y sabemos también, tanto por las crónicas como por la arqueología, que aquí abajo se estaba construyendo un palacio del que permanentemente se decía que es que como estaba siempre peleando, pues no tenía tiempo para acabarlo. Bueno, a partir de los trabajos de Borja Cordovilla, que es un profesor de León, tiene una página web que se llama Mirabilia Obetensia, muy bonita, porque hace reconstrucciones 3D de las investigaciones y tal. Muy posiblemente, la idea del Monte Naranco, no digo que llegara a ser así, porque de hecho que lo seca enseguida. La idea original era esta. Es decir, si vais a Santa María, no veis San Miguel, porque aquí hay los árboles han crecido de una barbaridad, porque hay una carretera que sigue siendo el mismo camino. Abajo, que es ahora por donde se sube al centro de interpretación, estaría el palacio. ¿Por qué ahí? Pues porque es el único sitio posible, porque es el único sitio de un llano lo suficiente para construir, el resto es un monte, ¿no? Y allí las otras dependencias sí hay que hacer caso a las crónicas, que cuentan que había construido diferentes edificios, etc. San Miguel se cayó. Esto lo puedo contar porque es una evidencia, porque eso no nos queda esto. Se cayó por un arroyo que se llama Araniano, me parece, que hay allí. Y no contaré más porque forma parte del desarrollo de la novela, ¿no? El dibujo este también es mío, es que me gusta mucho pintar. Y el otro escenario es el de Clavijo. ¿Y en Clavijo qué pasa? Pues en Clavijo lo que pasa es que, cuenta la tradición, los musulmanes, Abderramán II, decide imponer a los cristianos un tributo que consiste en 100 doncellas, 50 de cuna para casarlas con los nobles y otras 50 del pueblo para sus oficiales y demás. Y Ramiro dice, hasta aquí podíamos llegar, voy a la guerra. Esto es lo que cuenta la tradición. Hoy, como sabéis, esta tradición se considera simplemente una leyenda. ¿Por qué? Pues porque si volvemos al mapa, no hace falta que volvamos, lo tienes en la cabeza, al mapa de la España de la época, en esa zona quien mandaba era los Banu Qasi. No era Abderramán II, no tenía ningún sentido ir a plantear precisamente una reclamación de ese tipo allí, en el quinto pino del reino, es decir, en un lugar donde no había nada. Ahí doncellas tenían los Banu Qasi precisamente, pero no se las iban a pedir a ellos. Por eso, entre otras cosas, se considera que esta batalla es una leyenda. Por eso y por las fuentes documentales. Las crónicas asturianas que redacta Alfonso III, nieto del rey Ramiro, son bastante completas. No son precisas ni extensas, porque son muy escuetas, pero no hay batalla que se dejen, ¿eh? O sea, lo fundamental lo cuentan todo. Y no hay ni rastro de Clavijo. Y ya es raro. La primera vez que aparece documentado Clavijo es ya con Jiménez de Rada a mediados del siglo XIII. O sea, han pasado 400 años desde la batalla. Y tú lo lees y dices, pues no encaja nada. No encaja nada, pero
bueno, creo que fue un jesuita, Mayans, a partir de finales del 18, que dijo, esto no ha sido verdad, y debió de ser un golpe terrorífico para la historiografía española, porque todo el mundo había considerado Clavijo como cierto, claro. Bueno, no pasa nada, pero por una parte las crónicas asturianas hablan de batallas en Albelda, al menos dos, Albelda de Iregua, que está a muy poquitos kilómetros de Clavijo. Por otro lado, la arqueología ha demostrado que allí efectivamente se combatió, y mucho, porque hay restos de puntas de flecha y cosas así a punta de pala. Con lo cual, lo más lógico es pensar que efectivamente Clavijo será una leyenda, pero es una leyenda que toma pie con el paso de los siglos en unos hechos reales que se convierten en leyenda. Y hay muchas cosas así en la historia de la Reconquista en España y en otros muchos episodios de la historia de Europa. De tal forma que Clavijo fue verdad. Bueno, Clavijo exactamente como nos lo contó Jiménez de Rada, en 1240 y tanto me parece que era, no. Pero lo que allí había pasado, sí. ¿Y lo de las 100 doncellas era verdad o era mentira? Pues no lo podemos saber. No lo podemos saber porque nadie tomó nota del asunto. Pero hemos visto que lo hacían los del Estado Islámico en Irak hace nada. Pues esto forma parte de los procedimientos habituales de la guerra tribal y muy especialmente del mundo musulmán, con lo cual es perfectamente verosímil. ¿Y de dónde venía aquello? Bueno, si lees a Lucas de Tuy, que escribe 10-12 años antes que Jiménez de Rada, empieza con el rey Aurelio. Si lees a Jiménez de Rada, empieza con Mauregato. No lo podemos saber. De hecho, en la novela hay un pequeño juego divertido con esto. Tuve una bronca perfectamente absurda con Isabel San Sebastián por esta cuestión. Porque ¿qué Mauregato? ¿No? Que fue con Aurelio. Bueno, esa discusión queda reflejada en el libro, en la perpetua atribución de culpa a unos o a otros. Si hoy vais a Clavijo, veis un castillo en un monte. Ese castillo no existía entonces. Ese castillo es de construcción muy posterior, es muy bonito, porque le han puesto una cruz de Santiago enorme arriba. Pero desde el castillo se ve el monte donde realmente fue la batalla, que es el Monte de la Turce. El Monte de la Turce que está al otro lado. Es decir, Clavijo es un collado, enfrente tienes un enorme llano que se llama todavía el Campo de la Matanza, que es el que desciende hasta Albelda. Colocaba aquí el poblado de Clavijo, Monte de Clavijo y Monte de la Turce. Y la batalla fue ahí con toda seguridad porque es donde permanentemente aparecen restos arqueológicos. Claro, ¿cómo pudo ser la batalla? No os la contaré. Pero una vez que estás allí puesto, y esta foto la saqué yo, una vez que estás allí puesto, solo pudo ser de una forma la batalla. Solo pudo ser de una forma que es la que se cuenta en el libro. Y que no revelaré ahora. Bueno, dice la tradición que a partir de aquí en esta batalla es cuando aparece Santiago Apóstol, aparece vestido enteramente de blanco, en un caballo blanco, con un estandarte blanco. Se cree que el estandarte del rey en aquel momento, además del lábaro del rey, no podía ser un trapo blanco con una cruz roja. Y decide la batalla a favor de los cristianos, y a partir de aquel momento, insiste la tradición, comienza el voto de Santiago. El voto de Santiago es lo que vemos hoy cuando llega el presidente de la Xunta de Galicia y un botafumeiro empieza a echar humo. Es eso. O sea, hasta hoy ha llegado. Estuvo suspendido durante unos años, creo que después de la Pepa, me parece recordar. Pero bueno, Franco lo rehabilitó, pero ya sin el contenido económico que tenía, porque tenía un contenido económico. Santiago había participado en la batalla como soldado de caballería. Por tanto, le correspondía la parte que de botín le tocaba a cualquier soldado de caballería. Así que el voto consistía en que de todas las victorias cristianas sobre los musulmanes había que apartar la parte de botín correspondiente a un caballero para mandarla a Santiago de Compostela. Eso era el voto de Santiago. Y estuvo funcionando pues durante siglos y nadie lo discutió nunca. Era el voto de Santiago, por eso se llama así. ¿Y cómo era Santiago entonces? Esta es otra maravilla, porque Santiago era en realidad un puebluco de nada. El apóstol había aparecido, se calcula, como sabéis, año 813 más o menos. Felizmente esto no es imaginación mía, porque aquí sí que hay reconstrucción arqueológica absoluta. Originalmente era así. Sobre el famoso cementerio en el que aparece el sepulcro, había una puerta romana, ¿verdad?, por la que se entraba. El sepulcro de Santiago quedó encapsulado
en el edículo, que se llama, que es este edificio, delante se construyó una iglesia de Santiago, detrás un monasterio. Un monasterio ante altares, que se llama así porque está ante los altares del santo. En la época de la batalla de Clavijo, Santiago era así. Era aproximadamente así. Hoy todo esto ha quedado subsumido, hoy no, muy pronto quedó subsumido en una enorme catedral. La iglesia de Santa María de la Corticela, que se llama, que hoy está dentro del edificio catedralicio, estaba fuera. Aquí se ve muy bien, sobre la planta de la actual catedral de Santiago, dónde estaba cada cosa. Es decir, la iglesia primitiva, el edículo, aquí está ante altares, que sigue, bueno, ahora se extiende toda esta parte de la calle, y aquí la Corticela, que hoy está dentro del monasterio. Como sabéis, lo que vemos hoy en realidad es una reconstrucción sobre lo que destruyó Almanzor. Almanzor, sí. Se ha reconstruido como podía ser en época románica, es decir, lo que empieza a construirse sobre la vieja iglesia. Y la reconstrucción es esto que sale aquí abajo, una reconstrucción 3D que hizo un universitario gallego cuyo nombre siento haber olvidado. Pero bueno, lo encontráis en internet sin mayor problema, es que le quedó muy logrado, la verdad. Y como veis, y el concepto es el mismo, es decir, claro, la entrada romana es esto, pues como hoy cuando llegas y ves la fachada del Obradoiro, y en alto, claro, en alto, porque así era Santiago. Santiago de Compostela tiene un papel muy importante en la novela, no lo desarrollaré, pero tanto en el Reino del Norte, tanto en el Caballero Jabalí Blanco como aquí en esta última, El Jinete de Luz, es una referencia absolutamente fundamental. Sobre este contexto histórico se construye el Reino de Asturias. Y es una historia, en fin, a mí me sigue fascinando se repuebla por fin Amaya. Esta es la reconstrucción de cómo pudo ser Amaya una vez repoblada y enseguida todo el valle al sur. Se repuebla enseguida León. Eso que se ve hoy es el claustro de San Isidoro, que es una maravilla, y se convierte en la capital del reino, y el reino de Asturias pasa a ser reino de León. Asturias no es que quede despoblada, pero desde el punto de vista político evidentemente pierde importancia. Todo el peso de la corona pasa ahora a León, mientras la repoblación continúa permanentemente. Y quiero insistir en esto de la repoblación porque es básico. Os hablaba antes del castillo de Frías, de cuando los castillos eran solo, este es el de Frías. Sobre un peñasco, una torre. Ahora vas a Frías y tienes el peñasco, la torre y un castillo y un pueblo, y eso que es pequeñito, pero en fin. En cada una de esas empresas de repoblación que hacen colonos privados, progresivamente organizados, cada vez con más respaldo militar de la corona, es decir, 10 o 15 personas, porque estamos hablando de eso, empieza a organizarse todo lo que es Castilla y va a ser la repoblación hasta el hundimiento del Emirato de Córdoba tras la muerte de Almanzor. Bueno, es una fuente inagotable de historias y me gustaría sinceramente poder continuarlas. Eso también depende de que os guste o no el jinete de luz. Decía que os quería contar una cosa única, me ha autorizado la editorial a contarla, y es que no es lo último que vamos a hacer sobre el Reino de Asturias, porque tenemos una cosa nueva de la que solo os puedo enseñar la portada, porque me han prohibido contar nada más, y que aparecerá seguramente en mayo. Es lo siguiente: gracias a la pluma de Gol, que es un gran dibujante de cómic, hemos hecho un cómic, una novela gráfica sobre el Reino de Asturias. El casondo del dibujante se ha imaginado al cronista así. Pero bueno, yo tampoco he protestado, está bien. Y es realmente trasladar las crónicas de Alfonso III, que escribe Dulcidio, y ese es Dulcidio, ¿verdad? Trasladarlo al mundo de la novela gráfica. Aquí tenéis un par de viñetas, ha quedado francamente bonita, y yo creo que desde luego para la feria del libro estará. Y esto es fundamentalmente lo que os quería contar con esta última novedad, que ya digo, ni siquiera está en preventa aún, todavía tardará unas semanas.
Es una historia absolutamente impresionante todo lo que pasa. Yo dedico a la Reconquista 3 libros de historia, es decir, 3 ensayos y estas 4 novelas, y me parece siempre inagotable. En El Jinete de Luz, donde se cierran muchos de los hilos abiertos desde El Caballero del Jabalí Blanco, he tratado de ir al último gran momento, que es justamente el legendario, porque todo lo demás sí que está atestiguado por la historia. Tenemos los hechos. En este era al revés. Si antes había que coger un puzzle con piezas reales y reconstruir con la imaginación otras piezas ficticias que encajaran, aquí las piezas que tenías eran leyenda. De tal forma que todo lo que había que reconstruir eran los hechos reales. Como trabajo de documentación ha sido una auténtica maravilla. Me he divertido un montón, me lo he pasado muy bien. Y creo, honestamente, que El Jinete de Luz ha quedado... ¿qué voy a decir yo? Una novela fantástica. Gracias, Miguel. Cuando hablo de... es que me parece contradictorio. Cuando hablo de la tierra libre esa, sería res nullius, o sea... ¿Sería? Res nullius. La tierra de nadie, sí. Claro, Cosa de nadie. no, pero que jurídicamente el que llegaba allí se la apropiaba, era el propietario. Ah, la de los colonos, sí, claro. Entonces luego he hablado de una iglesia donde los monjes iban a morir. Sí. Y decía que estaba sobre una donación. Los monjes no, los colonos. Es que era suyo. Persona. Claro. No, habló de una donación de la tierra. Sí, que hace Vítulo. ¿Y quién la hizo? Vítulo, el propietario. Vítulo, que era el hijo de Levato y Muñadona, de esos dos. Pero que no tiene la pinta de ser uno de estos pobladores. Vítulo, sí, era el hijo de los primeros del Valle de Mena. Ah, vale. Sí. Vítulo que se hacía abad. Es una historia bien bonita, es decir, los chavales de allí, los más listos, del mundo de los colonos, se marchaban, ya sea al monasterio de Samos en Lugo, ya sea lo que hoy es Santo Toribio de Liébana, que en la época era San Martín de Turieno, digamos que se ordenaban como Dios manda, y nunca mejor dicho, y volvían normalmente o bien a su pueblo o bien al siguiente valle, a seguir haciendo lo mismo, ¿no? O sea que con los colonos de allí. De alguna manera había un registro de la propiedad, ¿no? La presura. Es una cosa maravillosa, porque, presura, claro, es el procedimiento. Es decir, tú llegabas allí y decías, bueno, pues desde aquella pared hasta aquí, y hasta aquí, esto es para mí. Y pongo unos mojones. Y Paco dice, ¿yo qué? Pues tú para allá. Claro. Y si yo vengo con José Alberto, y que por nuestro aspecto aguerrido, tú vas a tener miedo. Entonces vamos a quedarnos también con lo tuyo. No podemos. ¿Por qué? Porque además de la presura, es decir, esto es mío, tengo que hacer una cosa que se llama escalio, que consiste en dejarlo libre para poderlo labrar. Y yo solo voy a poder reclamar la presura de aquello que demuestro que voy a poder labrar, es decir, que he escalivado en un tiempo determinado, ¿no? Y con esos dos procedimientos realmente se van otorgando las propiedades. Y luego son los concejos los que más adelante reconocen esa propiedad. Y efectivamente siempre vas a tener a un vecino que te lo quiera quitar, o a otro tipo que va a venir de fuera, o a una zaifa musulmana que se lo va a querer llevar todo. Y entonces necesitas, además del arado, una lanza. Y nace el caballero villano, que se llama así. Pero una historia muy bonita. Claro, porque lo que había allí no le importaba a nadie. Es así. O sea, yo sé que además a todos nos han criado con la idea del heroico pueblo vasco que ha resistido desde tiempos de los romanos al invasor. La realidad es exactamente la contraria. Es decir, eran pequeñas comunidades muy primitivas que sobrevivían fundamentalmente entregando mujeres. Vamos a ver. La única lengua prerromana que sobrevive es el vasco, porque son los únicos que pactan y se someten. No queda nada del Autrigón o del Cántabro, porque lo mataron a todos, y los que no, pues se romanizaron. Allí no, era un territorio que por otra parte es muy pobre. Ahora daré algún detalle, digamos, de carácter materialista, que eso que es muy interesante. Por otra parte, sabemos, por las biografías de los emires, que la mayoría, digo la mayoría, que no es poca cosa, de ellos o son hijos o tuvieron concubinas vasconas. Todos. Que eran entregadas, claro, como prenda de paz, desde el principio. Entonces allí llegaba un señor a un sitio absolutamente inhóspito, ¿no? Y pedía a los campesinos lo que tuvieran. Si fuera en La Rioja, pues se llevarían el grano. Pero allí te llevabas a las chicas.
o lo que fuera, y los otros pagaban y seguían allí. Los vascones, ya digo, juegan un papel importante en la novela, precisamente porque es por esas tribus, ¿verdad?, que aparecen muy de vez en cuando en algún episodio de la Reconquista, como las batallas del río Orio, antes, en el Jinete de Luz, quiero recordar que es donde entran, pero era un mundo sencillamente desarticulado. Decía lo de la cosa, de que no había nada relevante, nada importante, por lo siguiente. Tened en cuenta que el arado de doble vertedera se inventa, o sea, la palabra se inventa, siglos X finales, XI principios. Hasta ese momento el arado era romano. El arado romano, y en de la tierra, ¿qué? Ahí. Es decir, que la airea poco. Es decir, que al año siguiente tienes que dejarla descansar. Con el de doble vertedera no, porque cuando se inventa un aparato que te permite rotular la tierra aireando grandes cantidades de tierra. Con lo cual puedes plantar incluso al año siguiente, que aquello fue una maravilla. Pero hasta ese momento podías plantar un año y sí o sí al siguiente a dejarlo descansar. Como perdieras la cosecha estabas muerto, pero muerto físicamente. Bueno, entonces, en lugares como las grandes vegas de los ríos, que es lo que se quedaron los musulmanes cuando llegan, la tierra es mucho más rica, claro, todavía hoy lo es, ¿no? Es mucho más fértil. Al norte, con otra tierra distinta, ¿qué vas a sacar de allí? ¿Qué plantas? Es una agricultura puramente de subsistencia. Ahora poneos en ese contexto en la cabeza de un campesino de las Encartaciones, ¿vale?, que se asoma al Valle de Mena, como hemos visto antes, y lo que tiene delante es llanos infinitos, o sea, mares de cereal, la posibilidad de comer para siempre. Claro, la tierra de Campos, de hecho, va a ser objeto de peleas a muerte entre los señoríos cristianos luego durante siglos, porque es que era la base misma de la supervivencia, ¿no? Todo esto venía con todos los vascones. Bueno, y luego efectivamente llegan los señores de Castilla, los castellanos, y esa zona va a estar siempre peleándose entre, por un lado, los partidarios, los nobles partidarios de pactar con Navarra y los partidarios de Castilla. Casi todos eran partidarios de Castilla porque les dejaba mucha más libertad foral que Navarra, que era un reino más pequeño y mucho más centralizado. Eso se va a transmutar en los siglos siguientes en una guerra civil alucinante, que es la guerra de los Jauchos, de la que nadie cuenta nada, y en la que los señores rurales se levantan contra todo el mundo, rey incluido, y por supuesto contra la gente de las villas. Y es un rasgo vasco muy específico, es andar a leches todo el tiempo. Entonces, pero vamos a ver lo que es. Vamos, esto, el canciller Lope de Ayala, que es una de las grandes figuras de la literatura castellana, está escribiendo desde su casa torre, que ahora contaré lo que es, esta historia, con sus hijos bombardeándole con artillería. O sea, que el nivel era este. Las casas torre son las grandes casonas, hay todavía muchas en el País Vasco, que ellos han convertido en sus castillos. De hecho, a partir de Enrique IV, del hermanastro de Isabel, lo que hacen es desmocharlas. O sea, llegan las tropas del rey, y a desmochar todas las casas torre para que no puedan encerrarse allí. Hay un momento, no me acuerdo si es en Guernica donde de repente están alanceando unos puercos, porque antes hacían como corridas de toros pero con jabalíes. Bueno, y uno se pica con otro y empieza una guerra que dura 2 años entre unas familias y otras, porque era un mundo muy tribal y lo siguió siendo. Entonces lo que había en medio era eso, y sitios muy inhóspitos, ¿no? Nunca, y es muy interesante. A ellos les preocupó, sí, recuperar las vías de comunicación a Zaragoza. Entonces, Medinaceli, por ejemplo, va a ser, bueno, ya está Osma, un escenario de toma y daca permanente, porque era una vía de comunicación. El resto es que era muy complicado. Para ellos era muy complicado. Entonces, lo que sí que hicieron, sobre todo de Ramán III, y además desde su punto de vista muy inteligentemente, era expediciones permanentes para desmantelar los puestos de la repoblación. Esto hay que imaginárselo como una red. Es decir, cada núcleo de población que se crea es el nodo de una red en la que la gente empieza a circular, a comerciar, a sembrar, etc. Y para ello se convierte en un problema para los musulmanes. ¿Por qué? Porque permite a un ejército enemigo habituallarse. Entonces, ¿qué van a hacer? Desmantelar todo el tiempo, todo lo que puedan. Y los cristianos, a su vez, remantelar lo desmantelado. Es una
cosa verdaderamente impresionante. Y eso desde el principio, o sea, desde el principio de los pequeños núcleos de población, donde sabemos que hay ceifas musulmanas que fundamentalmente era saqueo y romper, porque tampoco, primero porque a los ejércitos se los pagaba así, con saqueo, que los cristianos también lo hacían. Hay una expedición de Alfonso II el Casto a Lisboa, nada menos, a Lisboa, o sea, desde Oviedo a Lisboa, a uña de caballo, que, vamos, deja a Lisboa vacía, pues se lleva todo. Y otra al norte de Guadalajara. A los ejércitos se los mantenía así, y luego desde el punto de vista político eliminarlo. El control territorial del Emirato de Córdoba era fundamentalmente del Guadarrama para abajo, y realmente no necesitaban más, porque del Guadarrama para arriba es muy difícil todo. O sea, son dos enormes estepas, un enorme río que es el Duero, sí, pero hasta que llegas, mientras que al sur tienes la vega del Tajo, la del Guadalquivir, la del Guadiana, todo el Levante. O sea, era su mundo. Su mundo era ese. Ellos van a estar permanentemente intentando que no haya ninguna repoblación, y los cristianos intentando repoblarla, creando núcleos que de repente desaparecen algunos y no sabemos nada. Por ejemplo, hay uno que se llama Torredonguisando, solo sabemos que existió. Esta es una historia preciosa, muy trágica, pero imaginaos, y estamos ya en el siglo X, sería, XI. Sabemos que existe porque consta que en una batalla de Sancho, rey de Castilla, aparece un caballero que se llama Guisando, con 4 caballeros más. De estos caballeros villanos de los que les hablábamos, que en realidad eran campesinos armados, ¿no? Y que si te llamaba tú tenías que ir. Estos llegan a un punto indeterminado de Segovia, levantan una torre para defenderse y repueblan. El jefe se llama Guisando, por eso el pueblo es Torredonguisando. Guisando se va con los jóvenes a la guerra y mueren todos. Y ya nunca más se supo de Torredonguisando. La torre desapareció, nadie sabe dónde está, y cuántos episodios no habría así. Pero claro, la vida era eso, claro. Bueno, Santiago y Cierra España. Nadie lo sabe. De hecho, ni siquiera en las crónicas de Jiménez de Rada, que son tan tardías, se menciona. Se sabe con toda seguridad que el grito aparece con los tercios, estamos ya en el 16. Y Santiago y cierra, porque cierra quiere decir acomete. O sea, tu cierra es cierra contra. No, tú estás en una línea de combate, ¿no? O sea, estamos aquí, José Alberto, aquí yo y Paco, nos vamos a meter aquí, ¿no? Y cerramos contra ti, por haber hecho la primera pregunta antes. Entonces, literalmente cerramos la fila. Y eso es lo que quiere decir cierra es acomete, ataca, ¿no? Entonces, Santiago y cierra, España. Ese es el origen. Seguramente venía de antes, porque estas cosas no nacen solas. Como la leyenda de Clavijo, eso no se lo inventa Jiménez de Rada, él lo recoge. Se venía contando, es tradición oral, seguro, pero no sabemos cuánto. Pues era, en aquel momento Santiago ni siquiera se llamaba así, claro. Era Iria Flavia, era un bosque, que era el bosque de Libredón, y la diócesis era la de Iria Flavia. Lo que pasa es que el obispo de Iria Flavia muy temprano ya se fue a vivir a Santiago, precisamente en zona en tiempos del rey Ramiro y sobre todo después. Y a partir de ahí empieza otra historia maravillosa, que es la guerra entre Santiago y, poco después, Braga. Pero es una guerra entre obispos, que es una guerra muy simple. Empieza enseguida. Esta es una historia maravillosa. A mí no podéis preguntarme tantas cosas porque es que me emociono mucho. Hemos visto antes la frontera, ¿verdad? Vamos a la frontera. El primer fuero que nos consta es en el año 824, reinando Alfonso II el Casto, en un pueblo que hay en la montaña de Palencia, mirad dónde está Maya, que se llama Brañosera. Es muy importante en mis novelas Brañosera porque es el solar de Hernán de Mena, es decir, del hijo de Zonio. Zonio nacido en Mena, Hernán va a ser ya el señor de Brañosera en el momento de la repoblación. Y seguramente hubo antes, pero no tenemos el papel. Es que de este sí, de este tenemos el papel. Tenemos el papel del fuero, que es el fuero que el rey concede, en realidad es un reconocimiento, no es un otorgamiento, a los pobladores que se han marchado allá. Cristuévalo, Zonio, Cervello, es que los nombres eran esos, ¿no? Y les reconoce a ellos la propiedad sobre los pastos, los montes, etcétera, al concejo. Es el primer municipio de la historia de España. Es muy bonito además porque toda esa zona antes era la zona minera de Barolo de Santullán, pero toda esa zona con la reconversión quedó desmantelada. Ahora la Diputación de Palencia trata allí de hacer, en fin, las cosas que puede, y en Brañosera el alcalde, que es
porque lleva de alcalde un montón de años, que es un tipo muy orgulloso de su historia, ha tratado de mantener el pueblo con el estilo más castellano posible. Es un pueblo muy bonito. Es complicado llegar, o sea, es la misma carretera esta de Peñamaya, ¿no? Pero cuando llegáis a Aguilar de Campo hay que meterse a la izquierda en lo que se llama la Fuente del Cobre, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, la montaña palentina, es esa comarca. Entras en montaña, 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 es muy alto, muy frío. Brañosera se llama así porque solo había brañas, es decir, pastos altos de verano y osos. Esa es Brañosera. Y ahí es donde esta gente, alrededor de las montañas, monta un núcleo de población que es el primer municipio que sepamos y el primero que tiene un fuero. Y ese fuero es en el que el rey reconoce a todos, al concejo, los montes, los pastos, los comunales, poder cobrar un derecho de paso para ellos, para el concejo. Que eso es una revolución en Europa, no había nada parecido en ningún lado. Y firman el fuero el conde Munio Núñez y su esposa Argilo, que ya tiene en la historia de España las tías aparecen todo el tiempo. Pues Argilo firma con Munio Núñez como conde del rey en Castilla. En este momento los condes no son propietarios de un territorio. Conde, el comes, el que va con el rey, ¿no? Es un señor de su séquito, al que el rey le ha encargado la representación en un determinado territorio y el control. Es, por así decir, un funcionario, ¿no? Bueno, pues Munio Núñez es un conde en Castilla en ese momento y es el que firma ese fuero en nombre del rey con los vecinos de Brañosera. El fuero se concede a los pobladores, pues son fueros personales. Y en ese momento la diferencia entre el individuo y la comunidad no existe. Es decir, tú reconoces un fuero, como luego en Castrojeriz o en tantos otros lugares, y es un fuero para los pobladores que son una sola cosa, que es una comunidad. Y son fueros comunitarios. Y es muy importante que sean comunitarios, porque ese fuero, entre otras cosas, te protege respecto a los pobladores del pueblo vecino. Es una sociedad muy jerarquizada. Luego se va a ver después en los fueros de las comunidades de Villa y Tierra, de Castilla y tal, que por ejemplo una reclamación permanente es que si un noble del pueblo vecino mata a un villano de tu pueblo, a efectos de justicia el noble siempre va a ganar. Si le mata en tu pueblo, tú tienes tanto derecho como el noble. Es otra cosa también única en la historia de Europa. Entonces esa igualación es lo que por así decirlo, obliga a que esos derechos sean comunitarios, claro. O sea, tú tienes ese derecho porque eres de allí y se te va a aplicar allí. La historia del fuero al final es esa, es decir, hasta después con Antonio Pérez cuando huye de Felipe II se va a Aragón para eso, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, tu derecho es porque eres de allí y estás allí. Y si viene un noble de un pueblo de al lado, mal encarado y hace cualquier cosa, tú tienes derecho a matarle. O sea, reconocer a un villano el derecho a matar, bueno, a José Alberto no, pero reconocerle a un villano el derecho a matar a un noble es una cosa insólita, pero el fuero te protege porque estás en tu fuero, precisamente, ¿no? Esa es la cosa. Pues hay una historia maravillosa, pero vosotras me la habéis oído ya, esa historia, pero que hay un momento clave que es lo que convierte a Asturias en la cabeza de la cristiandad española, de hecho, que es la polémica de los en realidad es una rebelión de clérigos contra el Hipando de Toledo. Que a finales del siglo VIII, el Hipando de Toledo le da, me imagino que para llevarse bien con los moros, por hacerse adopcionista, ¿no? Y empezar a circular con la idea de que Jesús no es Dios, sino un hombre adoptado por Dios como hijo. Cuando eso llega, y además tiene cierto éxito, en Urgel un señor que se llama Félix lo adopta también y tal. Bueno, y cuando eso llega a Asturias, no sé cómo llegaría, al monasterio de San Martín de Turieno, que es el de Santo Toribio de Liébana, o sea, que no es complicado llegar. Bueno, pues allí llega, y allí están Beato de Liébana, y Eterio de Osma, que era un mozárabe de Osma que se había ido por piernas porque lo quería matar a los moros. Y estaban allí, ven aquello, y montan en cólera, mandan una carta, llaman a el Hipando testículo del anticristo, que es un término maravilloso. La gente le dice fascista, que coño, es mucho mejor testículo del anticristo, claro. Bueno, y se monta tal bronca que llega a Carlomagno, que convoca un sínodo en Frankfurt, sí, y dan la razón a los asturianos. Y bueno, fue una revolución, claro. O sea, le has quitado la autoridad a la iglesia de Toledo, nada menos, ¿verdad?, para dársela a Asturias. Entonces se consideran ciertamente elegidos por Dios, claro, el brazo de Dios, del Dios verdadero en la tierra son ellos.
¿no? Y la misma idea hay que tener en cuenta una cosa, joder, no me quiero alargar mucho, hay que tener en cuenta una cosa, desde tiempos de los godos, cuando Leovigildo, de hecho, rompe lazos porque le da la gana con Roma y se unge rey y tal, lo que busca es la legitimación religiosa, con Recaredo ya es plena, y en la historia de los reyes de España, hasta hoy, expresión ambigua, hasta hoy ha sido así siempre. Es decir, es en realidad la fe lo que legitima tu derecho a gobernar. En el caso de los reyes, de los Austrias, es permanente, de los reyes católicos, y en aquel momento también. Y cada vez que haya un rey, en Aragón, por ejemplo, va a ser lo mismo continuamente. Aragón incluso se declara súbdito, literalmente, en términos políticos de Roma, ¿no? O sea, el elemento religioso es permanente. Y aquella gente estaba convencida de que estaba aquí para eso, claro.